Bueno, pues muchas gracias a los tres profesores. No sé, Georgina, si tú quieras decir algo al respecto. Yo quisiera, pues, bueno, retomar algunas o compartir algunos de los comentarios que nos hacen a través de la transmisión live en Facebook. Pablo Sánchez, que es uno de nuestros estudiantes de la especialización, nos dice que, pues que muy cierto, se refiere tanto a la intervención de la profesora Georgina como a lo que estamos hablando en este momento. Él dice que a veces pareciera, leo textualmente, a veces pareciera que el asunto patrimonial y su divulgación fuera un asunto relativo a las banalidades de a las vanidades de algunas personas, por eso se vuelve un ejercicio que excluye a las comunidades y por eso también los museos se perciben como espacios elitistas. Quería un poco, como a partir de esta apreciación que nos hace Paulo, otra apreciación que nos hace Ricardo Pérez, que nos ha estado siguiendo en las diferentes charlas, nos dice que en Colombia la legislación para la conservación y patrimonio y protección del patrimonio no es robusta, contundente y punible, y dice que las ciudades están untadas y el patrimonio lacerado. Yo creo que, digamos, estas dos apreciaciones frente a lo que estamos hablando nos llevan un poco a, a la eterna discusión de qué es el patrimonio, quién, para qué y por qué, ¿cierto? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién se involucra? Cómo el patrimonio, la dinámica misma del patrimonio se construye a partir de unas dinámicas cerradas o unas dinámicas abiertas, que tradicionalmente pues han sido cerradas, y creo que esto, para cerrar un poco lo que los profesores planteaban, pues se relaciona mucho con lo que estamos un poco planteando desde el programa y lo que se plantea aquí, lo que plantea Georgina, que ha sido desde nuestra concepción de la especialización, desde el mismo documento al Ministerio de Educación, ha sido fuente de inspiración para nosotros, para el programa, y es un poco que cuando se habla de sostenibilidad, pareciera que se hablara de dinero, ¿sí? Y está bien, parte de la sostenibilidad, pues evidentemente es el dinero, ¿no? Pero, como lo decía el profesor González, eh, evidentemente esas relaciones que las entidades culturales tienen con su contexto, nosotros trabajamos con patrimonio cultural y se supone que el patrimonio cultural refleja las dinámicas culturales de una comunidad. Por tanto, si la comunidad cambia, como lo hemos venido mencionando, como ustedes, Manuel y Robo lo mencionaba, bueno, los dos profesores Manuel lo mencionaban el gráfico de las diferentes etapas de la vida, evidentemente así como el ser humano cambia, pues la sociedad también va cambiando y evidentemente pues esas relaciones que se generan son distintas, las dinámicas son distintas y nosotros que gestionamos y trabajamos con el patrimonio cultural se supone que debemos responder a esos cambios. Evidentemente, y retomo un poco lo que Carlos dice frente al tema de los contextos, que es también otro de los planteamientos de la especialización desde la forma como entendemos la sostenibilidad, y hay un poco también para responder la pregunta de Ricardo Pérez que nos hacía hace unos minutos sobre qué se consideraba pues el patrimonio sostenible, ¿no? Creo que es un poco como lo que hemos venido, lo que Georgina muy bien nos ha ilustrado en estos 3 días, y un poco desde esta concepción que Carlos plantea, pues evidentemente es la relación de todos los aspectos del museo, en donde si bien está lo económico, lo político, lo social, lo legislativo, no podemos responder y no podemos ser, como tú lo decías, una institución que sobreviva a los cambios de la sociedad y a los retos de la sociedad contemporánea. Evidentemente, pues es esa relación con el contexto y, como tú nos lo decías, una relación que de pronto no se cierra solamente a los visitantes o a los públicos, sino que en realidad, como lo decía la profesora de Carly, eh, abarca un poco todo el concepto de comunidad, ¿cierto? Y abarca esos aspectos que Carlos trajo del discurso de la profesora, de los tres contextos, ¿no? Del contexto interior, exterior y el, el entorno, que es el que siempre se me olvida, un poco abarcando más esa esfera de lo que por muchos años se ha hablado, que solamente se queda en los visitantes, ¿cierto? Ustedes, digamos, lo amplían más hacia el concepto de audiencia,
pero digamos que eh, digamos que ese rebasar los visitantes y también, ustedes también lo decían, desde la comunicación, normalmente se ha trabajado eh, desde, si mal no estoy, desde como al interior, incluso muchas veces, como lo veíamos ayer en los casos de los trabajos de los estudiantes, incluso al interior de los museos, pues, de los casos que vimos acá, pues hay problemas de comunicación entre las mismas áreas, ¿no? Entonces, digamos que esa comunicación que ustedes mencionan, que sea en doble vía, que el museo pueda estar, digamos, activo en lo que ustedes llaman una sociedad de conocimiento, ¿cierto? En donde ustedes plantean, o fue Carlos, ustedes dicen que se crean diálogos con los otros, que el museo en realidad tiene que ser ese escenario para el diálogo y para el intercambio. Y un poco, ustedes usaban un concepto que decían que los museos se convertían en muchas instituciones culturales en pequeñas islas, ¿cierto? Y creo que, digamos, esa es una de las grandes apuestas del trabajo que Georgina nos plantea de trabajar hacia afuera, ¿no? En estas dobles vías, en realidad que nos permite dejar de ser una isla y generar esos puentes que ustedes mencionan, que se requieren unos puentes y unos medios para intercambiar y para comunicar, ¿cierto? Recordemos un poco, Georgina nos lo presentaba, no sé si fue en la primera o en la segunda, creo que fue en la primera cuando nos hablabas rápidamente de las tres grandes funciones del museo, en donde pues el comunicar es una de ellas, ¿cierto? El comunicar, investigar y preservar. Entonces, pues vemos que la comunicación está a todo nivel, ¿no? La comunicación, ¿cierto? No es solamente es el área de comunicaciones, como ustedes lo decían, o la comunicación es salir en medios de comunicación, sino también cómo comunicas tú tus discursos, cómo el museo comunica las narrativas que plantea. ¿Cómo estás dispuesto a escuchar a tus comunidades? Claro. Que eso también es lo que siempre pasa, que el museo a veces se queda en yo comunico, yo te doy mi mensaje, yo tengo una posición de autoridad frente a un conocimiento, pero a veces menosprecia a las personas que asisten al museo, a las audiencias que están creyendo. Tanto a sus públicos como a sus comunidades, y creo que es la gran invitación que tú has reiterado. Sí, pero bueno, no sé, es un peligro también, y yo creo que estamos en una zona así bastante de frontera, en ese límite de alguna forma, ¿no? Yo particularmente soy de la idea de que el museo siempre que nos vamos a un extremo hay un peligro. En ese caso, como decían los griegos, el audio mediocritas, que no quiere decir mediocre, sino al contrario, quiere decir justo medio. Con la comunicación ha pasado eso. Las organizaciones, las instituciones, el mercado en general, la política, está tan obsesionada con la comunicación, es tal brutal la competencia de imágenes, la competencia de todo, que con la gente como que ha perdido eso, ¿no? El estar ubicada. Y el museo creo que no se puede dar el lujo de eso. Y hoy en día el museo se ha convertido en una organización comunicacional. Y no es que esté mal en sí mismo, en la medida que no deja de lado las otras funciones. O sea, la gran riqueza del museo es el equilibrio que tiene que haber entre sus funciones, y es una de las instituciones que tiene, para mí, funciones más claras, ¿no es cierto? Además que están todas relacionadas entre sí, por lo cual, si dejas de hacer una, siempre vas a afectar a las otras. Lamentablemente sabemos que, yo diría, desde finales del siglo pasado, siglo XX, hasta ahora, el museo ha ido declinando en su capacidad investigativa. Y eso es gravísimo, porque además, si no investigás, si no haces todo este proceso reflexivo, ¿qué comunicas? ¿No? Porque comunicar no es cuestión de comunicar, tenés que comunicar algo. Y el problema es que ese algo es lo que está fallando, ¿no es cierto? Entonces, ya el museo se ve tan presionado, hasta por sus mismas juntas directivas, por el público, que empieza a dar cualquier cosa, quizás que no tenga nada que ver con su temática ni con su compromiso. Entonces, ante este caos, yo creo que hay que llamar la alerta y decir no dejemos de comunicar, pero sigamos. O sea,
como funciones fundamentales. O sea, la investigación, o sea, vos no podés hacer investigación curatorial, como se dice en un museo, si no tenés debidamente hechos los registros de las colecciones, la catalogación de las colecciones, el contexto de las colecciones. A partir de ahí podés investigar. A partir de ahí entonces creás contenidos que comunicás. Pero entonces esta lógica cuando se rompe, ¿qué sucede? Y eso es una pregunta que creo que sería interesante que todo el mundo conteste. Digo, Yo creo que también, digamos, en términos de justa medida, también ha sido como, por lo menos aquí en muchos museos, ha pasado lo contrario. Es decir, que se han vuelto como pilares para la investigación y se han robustecido en su investigación, que han dejado de un lado su labor de cómo quiero hablar con mi público. Entonces, genera ahí una relación también muy tensa con la gente que asiste, porque pues genera pues como que transmite un mensaje, pero es un mensaje que lastimosamente no ha calado porque no, la gente se espera algo o tiene una expectativa de lo que va a pasar en un museo, pero se encuentra con una estructura muy rígida que tampoco se ha dado su tarea de generar esta comunicación. Por eso el justo medio es correcto. Claro, pero igual, los museos, yo creo que esa etapa la han ido superando, la que vos decís. O sea, ya tiene que ser un museo muy tradicional, muy ortodoxo, muy cerrado, que siga así. O sea, todo el desarrollo de todos los programas educativos, toda esta comunicación, la deconstrucción y construcción del conocimiento, o sea, todo eso ha permitido al museo ya tener otro nivel de comunicación. Eso no está mal. Y al contrario, ha favorecido mucho porque el museo siempre ha sido... Porque ahí se está El museo, transmitiendo. sí, no, siempre ha sido en ¿Y este si tiene caso, transmisión? tradicionalmente, una institución de investigación. Que comunicaba en una forma muy, como vos decís, muy de cátedra, ¿no es cierto?, el resultado de la investigación. Pero acá, de lo que yo hablo y de lo que me preocupa es de esta comunicación reflexiva. Sí, no, estoy de acuerdo porque precisamente en los ejercicios de clase había una cosa que nosotros siempre le hacíamos mucho hincapié a los chicos y era entender cuál es el valor realmente de su institución. Porque si tú entiendes tu valor, tú sabes cuál es tu norte. Y si sabes cuál es tu norte, tú no te desvías de eso. Puedes generar diferentes formatos, pero teniendo tu mensaje claro. Si tú no tienes eso claro, pasa eso. Y muchos casos han habido en que la institución empieza con algo y termina siendo una cosa completamente desdibujada. Ayer creo que era María Alejandra en su presentación, si mal no estoy, si eras tú o si era Catalina, que un poco cuando hablaba de las diferentes áreas y las diferentes acciones del museo, las ponía un poco como en diferentes puntos y al final de la diapositiva un poco como que se interconectaban todas. Y yo creo que es un poco lo que tú dices, es decir, de nada nos sirve un museo que genera muchos recursos si no tiene una pertinencia social. De nada nos sirve un museo que tiene unos públicos y tal, pero no tiene nada que comunicar y se vuelve un poco como un parque temático. O de nada nos sirve un museo que tiene unas colecciones muy investigadas, muy bien catalogadas, muy conservadas y pues están allá cerradas en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que tú dices y esa preocupación yo creo que es muy válida y creo que desde el mismo modelo del Museo Sostenible, pues justamente lo que se hace, lo que ustedes plantean es un llamado, ¿cierto?, a trabajar o sea, digamos que el museo Sostenible, vuelvo y digo, aunque creo que ya a estas alturas de este seminario está claro que el Museo Sostenible no es un museo que tiene plata, no solamente es un museo que tiene plata, ¿no? Creo que eso está ya, creo que esa apuesta a la que ustedes invitan y por la que tanto hacen, digamos, un esfuerzo en el texto y por tus presentaciones y lo que ustedes, digamos, han hecho, es justamente esa invitación de que el museo en realidad sea, como tú lo decías, que no tenga unas diferentes partes, sino que en realidad sea un todo, que se trabaje de una manera directa, de una manera concadenada, de una manera que se interrelacionen las diferentes áreas, que se relacionen esos tres entornos que tú has planteado y no un poco
pues que nos quedemos, y desafortunadamente lo que yo, digamos, sí es mi percepción y digamos como lo que a lo largo de mi vida profesional, pues digamos he visto y considero, es que desafortunadamente pues sí que sigue existiendo mucho la tendencia a continuar esas islas que ustedes mencionaban. Digamos que hay muchos museos que han desarrollado y que han avanzado, pero me parece que también hay muchos otros que desafortunadamente se resisten, por ejemplo, a interactuar con las comunidades, a involucrarlos en sus procesos de toma de decisiones, a que el beneficio tangible de un proyecto sea también un beneficio compartido con las comunidades. O sea, yo creo que creo que esa es como la gran apuesta y como la gran invitación de esta... Sí, no, yo realmente pienso, y lo decía estos días, yo considero que el museo es una institución, o sea, que tiene muchísimas posibilidades, ¿no es cierto? Y permanentemente reitero, hay que ser creativos, fundamentalmente creativos, hay que ser lúdicos, hay que saber jugar y a invitar a jugar, y compartir, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Eso por un lado. Toda la propuesta nuestra lleva, por supuesto, a trabajar con el patrimonio local, integrarlo al museo y a las comunidades, pero también es muy importante la generación de recursos, como explicaba. O sea, a nosotros necesitamos recursos, y recursos de todo tipo. Entonces, no es que no los necesitemos, no es que el dinero no importe, sí importa, pero lo más importante es ser creativos para generar estos recursos, ¿no es cierto?, que tanto necesitamos. En vez de perder el tiempo llorando, peleándonos con la junta directiva, entonces salgamos a hacer algo. Yo les comentaba ahora en la presentación de recién el proyecto productivo de cocina tradicional. Somos un museo que depende de una universidad. ¿Okay? Por supuesto, cuando presentamos el proyecto, ¿qué dijo la universidad? O sea, no. Entonces, ¿por qué? Porque la universidad tenía las famosas cafeterías, sodas, como las llaman allá, y eso había que sacarlo por licitación, habría que abrir un concurso público. Entonces, bueno, por supuesto, empezamos, ¿y cuál es la forma? No pelearte, ¿no va? A la misión de la institución. Todas las misiones dicen más o menos lo mismo, y lo fantástico es, mire, al rector y a todas las... Digo, esta es la misión del museo, ¿no? Colaborar con las comunidades. Digo, esto es lo que queremos hacer nosotros. Si la universidad, digo, ¿no es cierto?, y no permite que cumplir su propia misión, entonces algo les está funcionando mal. O sea, ustedes no me pueden decir que no. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo la misión de la universidad, ¿no?, a través de una determinada estrategia. Claro, si uno le dice que la misión no le funciona, no le están utilizando, ya la gente se pone un poco más cuidadosa, ¿viste? No te dice que no inmediatamente. Y bueno, y después, por ejemplo, lo que no se podía hacer, terminó haciéndose esas excepciones, que era, por ejemplo, no me acuerdo, un nombre horrible tiene, un convenio de precario. ¿Qué significa? Que, bueno, la universidad o el museo se compromete con la comunidad a hacer un proyecto, pero que la comunidad, digamos, no puede reclamar los bienes o no puede reclamar... O sea, cuando a mí me dicen, yo no puedo hacer tal cosa, porque la junta directiva me dice que no, o porque la institución me dice que no, yo digo, es que no has tratado, o sea, te quedaste simplemente con la primera respuesta, ¿no es cierto? Y ya sabemos que la primera es no, así que tenemos que ir por la segunda. Por lo general siempre es no la primera, y uno queda todo como... No, Y de pronto la segunda y de pronto la tercera, pero la cuarta... Pero hay alguien que le escucha. Sí. No, es que, como te digo, es importante que el museo, ya que es especialista en hacer discursos, que también sea especialista en hacer discursos con la junta directiva. Y bueno, creo que esto que es importante. Bueno, y otra cosa que creo que también tenemos en contra, para terminar, es que hemos sido creados como organizaciones burocráticas. Y es lo que pasa. De repente ha sido, sí, porque tenemos hasta grandes museos con sus sindicatos de trabajadores, no pueden cambiar a nadie porque el otro ya tiene su plaza y aunque no hace nada, o quizás
lo que sabe hacer sería para otro lugar, pero entonces todas esas incoherencias, uno dice, bueno, y con todo esto encima, con poco presupuesto, nos exigen cada vez más comportarnos casi como una organización privada, cuando muchos museos están realmente atados de pies y manos, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra realidad que la gente tendría que entender, ¿no es cierto? Muchas veces le pedimos demasiado a museos y bueno, pero yo creo que se puede. Sigo pensando que hay que ser lo suficientemente creativo y audaz para... Y creo, Georgina, muchas gracias, que desde los proyectos que salen de nuestros estudiantes, creo que esa es una apuesta también muy importante para generar. Yo creo que desde la academia en realidad se pueden generar, digamos, se puede generar discurso, pero un discurso aplicable, ¿cierto? Por eso para nosotros, con el profesor Carlos, siempre ha sido, y el profesor Julián Roa, que participó en la formulación de este programa de especialización, que esos trabajos que se hacen tengan un impacto, ¿cierto? Que esos trabajos que los estudiantes plantean, si bien no son unos proyectos de investigación, son unos proyectos aplicables, que lo que buscamos es que cada una de esas iniciativas, la iniciativa del servicio de atención a las reservas, o el SICRE de Catalina, o el área de preservación de María Alejandra, y todos los demás, pues un poco tengan esos proyectos inviten a esa creatividad que tú mencionas, y que un poco pues sigamos este proceso. Yo creo que yo soy una persona un poco soñadora, romántica, y pienso que cada vez más se siguen logrando cosas. Si uno mira la situación de Colombia, cuando yo comencé a trabajar en museos hace 20 años, pues uno se encontraba con una situación muy diferente, con unas posiciones de los museos muy distintas a las posiciones que uno ve ahora, a los tipos de exposiciones que uno ve ahora, a instituciones como el Museo Nacional de la Memoria, que trabaja de la mano con las comunidades, exposiciones que se plantean desde museos como el Museo Nacional, que hacen unos esfuerzos por cambiar las nuevas salas y la nueva apuesta del guión del Museo Nacional, que un poco invita a discursos más diversos, que invita a la reflexión, ¿cierto? Entonces creo que evidentemente considero que en Latinoamérica en general se ha ido avanzando, y si bien digamos tenemos unas realidades muy distintas a las realidades norteamericanas, europeas, creo que por ejemplo el trabajo con la comunidad considero que el trabajo con las comunidades ha sido uno de nuestros fuertes. Los trabajos participativos, si bien no tenemos grandes presupuestos y grandes cosas, creo que en América Latina, por nuestra misma idiosincrasia y los trabajos que se han venido dando, desde todo el trabajo que ILAM ha venido haciendo en los últimos 40 años. 20. No Vale. somos jóvenes todavía. Vale. Bueno, no sé si hay posibilidad de... Sí. Yo creo que para cerrar, entonces, Georgina nos quería un poco... preguntas del público, y luego Georgina quiere cerrar con una pequeña explicación de lo que es el ILAM, que son solamente 5 diapositivas. Sí, y sobre todo, bueno, los recursos que están disponibles para todos ustedes. Que son muy útiles. Pero después de los chicos. Sí, por favor. María Alejandra, te veo que que quieres expresar. María Alejandra está en modo no pregunta. No sé si de pronto Sí, Fernando quisiera que hacer una pregunta sobre una palabra que usó la profesora hace un momento y que no quisiera que pasara desapercibida. Obviamente todo lo que se ha hablado es la relación del museo con su entorno, y pareciera que los únicos que saben de museos son los museos y los museólogos, cuando el entorno debería poderse investigar y preguntarle qué piensa que es el museo. Y entonces usted usa una palabra que me suscitó esa pregunta. ¿A qué se refiere usted con la palabra presión del público? La presión del público. Porque pienso yo, que el museo casi siempre es ajeno
al público. La gente no quiere ir al museo. La gente no puede, el museo no hace parte de mi familia. Yo no puedo domesticar el museo, porque no lo conozco o porque el museo no me conoce. Entonces me parece muy importante ese punto, porque los profesores también lo han tocado, la interacción. Y me parece muy estupenda esa palabra, la presión del público, porque el dueño del museo es el público. No es la entidad, no es el director. No, el dueño del museo es el público, el dueño del museo es la comunidad. El dueño del museo y del patrimonio del museo que hace ser al museo es el público, la audiencia. Quisiera un poco que toque ese tema, me parece muy interesante. Lo han tocado Bueno, todos, sí, no. Bueno, en primer lugar, así para ser más precisos, todo museo es un recurso patrimonial, ¿no es cierto? Que contiene una cantidad de colecciones, información, documentos, etcétera. Todos estos son bienes patrimoniales que se preservan en una institución que por sí misma se convierte en un recurso para su visitación. Como el patrimonio es de todos, podemos decir, ¿no es cierto?, que esta instancia también lo sería. Pero cuando yo hablo de presión, para mí la presión del público es tanto la del público que va como el público que no va. O sea, el que no va al museo está haciendo una presión sobre el museo. O sea, el museo se ve presionado más por el público que no va que el otro que ha logrado ya, que trasciende todas las cantidades de barreras que pone tradicionalmente, ¿no es cierto?, estas barreras. Entonces yo creo que ahí, y también la presión del público cambia en la medida de los gustos, las modas, como les explicaba hoy con respecto al estudio de público de Chile. O sea, la gente está buscando otra cosa, ya no quiere estar en una sala metida viendo una exposición, ni quiere estar sentada 2 horas escuchando una conferencia, por lo cual les agradezco mucho. Y también y la gente que quiere hacer otra cosa. O sea, la gente hoy necesita moverse, no puede estar quieta, ¿no?, en un lugar mucho tiempo. Y eso implica también una presión, una dinámica que como institución muy acostumbrada a ofertar determinado tipo de cosas le cuesta. Ahora, el museo tiene que entender que lo peor que le puede pasar es esa presión. O sea, que al público no le interesa ir, no le importa lo que hacemos, y eso es lo peor de todo, ¿no?, que realmente no le importa. Es terrible que nos digan que el mensaje que nosotros queremos llevar y mandar no le importa a nadie. Entonces, eso nos tiene que obligar seriamente a reflexionar sobre la presión. Gracias. También somos especialistas para eludirla, ¿eh? Yo creo que no hay mayor obstáculo para el museo que el mismo museo, ¿no? Digamos, complementando un poco lo que dice la profesora, finalmente es un tema de relevancia y precisamente que conozcas a la persona que tú le estás hablando. Si tú detectas, digamos, que a ese grupo que tú quieres que asista le gusta no estar sentado escuchando, no estar parado en una sala 2 horas y hacer un recorrido tradicional, dentro del discurso puedes poner algunos artículos para que interactúen ese público y volverlo más atractivo para las personas que quieres que vayan. Por ejemplo, el Museo de National Geographic en Washington, ellos tienen un elemento de interacción con todas las historias que ellos cuentan sobre cómo nació National Geographic. Y son elementos que tú abres una caja y sale una grabación de cómo fue el alunizaje en la luna, y tú lanzas un teléfono viejo y es como si fueras el presidente de ese momento recibiendo las noticias, y es un discurso, un guión completamente diferente, pero con el cual te vuelves muy relevante para el público que quieras que asista. Entonces volvemos a lo que les decíamos, entendiendo ese público, y lo que a ellos los motiva es que tú puedes llevarlos finalmente a que hagan parte del museo. Sí, de acuerdo. Yo pienso que el museo está como el libro. O el libro toca, o el libro se queda en la biblioteca. Bueno, creo que hay una pregunta de Jason, y creo que ya con esta pregunta cerramos porque tenemos que hacer el cierre y ir a almorzar. Bueno, perdón. Primero que todo, muchas gracias por sus presentaciones.
Yo solo quería hacer un comentario y una pregunta. Es un comentario muy sencillo que está muy relacionado precisamente con esto que estábamos hablando de los públicos. Y es, digamos, aprovechar un instrumento que a mí me parece imprescindible, que son las encuestas de consumo cultural. Tenemos en Colombia la del DANE y en Bogotá la Bienal de Culturas, pero pienso que, y me sonaba mucho cuando los Manueles estaban hablando, que también son instrumentos que tienen que contextualizarse, que son instrumentos también muy superficiales. Yo he hecho mucha investigación con estos instrumentos y pienso que si, digamos, se contextualiza las poblaciones, digamos, la distrital no tiene en cuenta Sumapaz, que es localidad de Bogotá, y ellos lo dicen así directamente, dicen como población urbana, y no están incluyendo la última localidad, que es Sumapaz, dentro de los insumos de la encuesta de consumo cultural. Yo pienso que también son instrumentos que darían muchas posibilidades precisamente para conocer y acercarnos más a los públicos. La vez pasada, en el voluntariado que estoy haciendo en el Museo Nacional, nos pusieron también a aplicar una encuesta para estudio de públicos de Ibermuseos, que pasaba exactamente lo mismo, que era una encuesta muy superficial, que incluso está aplicada desde España a Latinoamérica. Las realidades son totalmente diferentes y yo pienso que un diálogo entre esos instrumentos institucionales, tanto entre museos como entidades, observatorios que tienen en cuenta esto del consumo cultural, podrían dar muchas posibilidades de acercarnos a las comunidades. Y bueno, ahora sí la pregunta es... ahorita en Colombia está sonando, bueno, en Latinoamérica, el año pasado en Colombia se aprobó esta ley naranja, y a mí siempre me ha generado muchos conflictos, como digamos, si se quiere explotar totalmente los productos culturales, como decía aquí la profesora, sin tener, digamos, no teniendo cuidado con su preservación y con temas de identidad cultural. Yo pienso que esto como que de alguna forma se quiere involucrar un poco, o creo que se relaciona un poco con esto de la sostenibilidad en los museos, pero quisiera saber ustedes cómo creen que se podría gestionar sin, digamos, irnos a ninguno de los dos extremos y siempre como trabajando por la preservación del patrimonio. Esa es mi pregunta. Sí, muy brevemente. Dos cosas. Con la primera parte de tu posición, lo único que tengo que decirte es que sí, tenemos que construir unos instrumentos de evaluación mucho más precisos para las necesidades y sobre todo para saber, para hacer un buen instrumento tenemos que entender qué queremos conocer. Y ahí es donde puede haber algunas fallas. Deberíamos primero hacer un ejercicio de conceptualización de cuáles son las necesidades de la información para generar después el instrumento que nos dé la métrica que necesitamos. En ese orden de ideas, las percepciones son interesantes, pero queremos conocer un poco más. Tenemos que trabajar en eso. Y con lo segundo, es un tema que inclusive en la maestría de Industrias Creativas y Culturales, yo doy también clases allá, se ha trabajado mucho, porque la ley naranja en este momento es un articulado muy, muy sencillo. Realmente no hay un verdadero análisis completo y aún está a nivel legal construyéndose. Pero sí, hay unas cuestiones que hay que entender, y es que cuando quieres explotar el bien cultural como si fuera otro tipo de bien, puedes generar unos fenómenos de saturación en lugares turísticos. Ya nos ha pasado hace un par de semanas. En Semana Santa hubo un reporte sobre lo que pasó en Quindío, porque hubo mucha gente y casi que de todo, pues, hubo un choque ahí muy fuerte con las comunidades, un colapso. Así que sí, efectivamente, hay que entender eso, y hay que entender sobre todo que los productos que nacen desde las industrias creativas y culturales son productos que tienen una cosa muy importante, que yo les digo a los estudiantes, es por un lado, representan valor cultural, y como valor cultural no solamente deberían buscar el beneficio financiero económico de un industrial, sino también fortalecer ese valor cultural que está, digamos, intrínseco en ese bien. Estamos complementando un poco el primer punto que toca el profesor Camperos y la primera parte que tú haces referencia. Hay muy pocas instituciones que realmente están aplicando un sistema de CRM dentro de la institución, y así como tú estás aplicando un sistema, un instrumento para conocer lo que está pasando, lo que piensa el consumidor, ellos con el uso de los servicios, con, digamos, encuestas de satisfacción, ellos también te pueden dar data muy relevante de cómo tú estás haciendo frente a ellos. Digamos, el CRM, no sé si ya algunos ya les ha sonado el tema, pero es finalmente cómo se manejan esas relaciones con nuestros usuarios, y es una base ponderada donde está llegando de diferentes puntos información para empezar a tomar decisiones más adelante, y que las puedes ir tomando de todas las interacciones que tú tienes con ellos, a través del instrumento que aplicas, así como con cuando ellos
te califican o te dan comentarios acerca de tu gestión? Bueno, yo creo que muchísimas Bueno. gracias a todos. Le damos entonces, gracias a los profesores, te damos entonces la palabra para ¿Cómo se llama el chico este que hizo la consulta recién? Jason. Para que te respondas a Jason. Jason, entiendo lo que decís y es una de las preocupaciones. Yo creo que, de hecho, lo que vos preguntás es una de las motivaciones por las cuales creamos ILAM, la Fundación ILAM. El patrimonio es algo en riesgo. Lo lees hace bastante tiempo. Comenzó sobre todo, no es que comenzó, que se puso en un punto evidente con el proceso de globalización y todo lo que pasó después. ¿Me alcanzas una silla, por favor? Ay, disculpa. Y hay una cosa que lo tomamos muy naturalmente. Vi que unos de los manuales lo dijo acerca que es el museo como un centro, un lugar seguro para discutir. Ustedes saben que eso es una cosa muy latinoamericana y muy interesante. El Latinoamérica viene, yo diría, bueno, desde la Mesa de Santiago en el año 72, saquemos cuentas, 35 años, hablando siempre, y repite, que el museo es, bueno, o pretende ser un espacio de diálogo, un espacio de intercambio, un espacio de posibilidad de que la gente contraponga sus opiniones en un lugar, justamente, en un espacio seguro. Eso es una cosa muy nuestra. Eso no son los museos europeos, para nada. No son espacios abiertos al diálogo y a la... entonces, como digo, hay en América Latina de alguna manera una conciencia, que esto no se lleve totalmente a la práctica, o que se siga destruyendo el patrimonio. Pero bueno, yo pienso que más que poner trabas, lo que hay que es hacer procesos realmente de concientización y de responsabilidad para que esto no ocurra. Considero que el patrimonio es un recurso para que la gente viva mejor. Para mí un patrimonio tiene que servir para eso. Si no, terminamos como el ranchera que dice ¿cómo se llama? El trabajo es sagrado, no hay que tocarlo. Bueno, podemos decir lo mismo del patrimonio, ¿no? El patrimonio es sagrado, no hay que tocarlo. Sí hay que tocarlo, y mucho, pero en una forma responsable y que sirva, y que se preserve, y que esté a disposición, obviamente, de las, ¿cómo se llama? Generaciones futuras. Eso es justamente las motivaciones que nos llevaron hace 20 años, este año cumplimos ya los 20 años, en diciembre, en realidad del año pasado, a crear el ILAM. Les digo fácilmente, nosotros, fue creado en 1997, fue parte de una propuesta de la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿no? Y resultado de un análisis crítico de todas estas cuestiones, ¿no? De las instituciones patrimoniales, qué hacían, cuáles eran sus necesidades, y realmente la situación alarmante de América Latina, que no existía la comunicación entre los museos, no había material. Ahora, entonces dijimos, bueno, no, evidentemente, si queríamos hacer una fundación, con institución, con personal, para toda América Latina, era un sueño de opio, porque realmente jamás lo íbamos a poder lograr. Entonces, apostamos hace 20 años por las plataformas virtuales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales problemas que nosotros detectamos? Como un gran diagnóstico, ¿no? Bueno, primero, poca visibilidad de los museos de los museos latinoamericanos, ¿no? Y su conocimiento o desconocimiento a nivel global. Esto es cuando empezamos a ser evidente. Y ahora voy a explicar nuestras propuestas, ¿no? Una limitada opción de formación continua y actualizada del personal, eso sigue a sus anchas. Falta de acceso libre y gratuito a documentación en español. Y debilidad ante el tráfico ilícito de bienes culturales por la falta de su registro y seguridad. Eso era lo que nosotros veíamos como los grandes 4 problemas que existen. Nuestro aporte a la solución de estos problemas detectados fue la creación de los siguientes programas permanentes. Tenemos 4, y son estos: ILAM Patrimonio, ILAM Capacita, ILAM Docs e ILAM SOS.
Y bueno, el primero, como estuvimos viendo, nosotros hemos hecho toda una propuesta clasificatoria del patrimonio para América Latina, y establecido todas las categorías temáticas patrimoniales, nuestra definición de patrimonio, etcétera, y hecho un directorio que hoy tiene más de 8.000 registros de todos museos, parques, sitios arqueológicos de América Latina y el Caribe, que está en línea. Es un directorio virtual al cual, bueno, las instituciones que quieran ingresar, nosotros las hemos ingresado, porque ¿qué es lo que queríamos? Que sean visibles, que en el mundo virtual, en cualquiera, la gente pudiera, aunque sea un museo pequeñito, ese que no sabe nadie que existe, bueno, ahí está. Si no tiene página web, igual, tiene una pequeña ficha de registro, y si tiene página web, si tiene todo, bueno, abrimos esa información para que el público pueda llegar. Nuestro otro programa es el de capacitación. Este es un programa bastante intenso. Tenemos, nuestra propuesta principal son talleres y talleres virtuales. ¿Por qué? Estos talleres están dedicados a los profesionales que trabajan con el patrimonio. No hace falta que sean universitarios, nada. Es capacitarlos y sobre todo actualizar la información. Por ejemplo, este año tenemos una propuesta de 31 talleres virtuales que ya comenzaron sobre todas las temáticas, sobre todas las funciones, pensando principalmente son, digamos, talleres que duran 6 semanas virtuales, ¿no? Después tenemos un diplomado en gestión del patrimonio que más o menos se estructura sobre estos talleres, pero ya va directo a una temática, en educación, en colecciones, en comunicación, etcétera. También tenemos un asocio con España, con la Cámara de Comercio de Toledo, que desarrolla muchos proyectos culturales, un máster virtual en proyectos culturales. Y bueno, por último, un tutorial que hemos sacado, que UNESCO financió en ILAM, que es un poco toda una propuesta de autocapacitación en base a toda la propuesta del Museo Sostenible. También tenemos nuestro centro de documentación, que actualmente, bueno, tiene como, ya llegamos casi a los 1.000 documentos, porque está un poquito viejo. Tenemos 3.315 personas que utilizan el sitio. Y bueno, aquí pueden encontrar toda la información, les digo, casi 1.000 documentos sobre gestión del patrimonio. Una diversidad grandísima, y de estos 900 documentos no están repetidos, o sea, son en serio. Por último tenemos el programa ILAM SOS, que se creó sobremente con el fin de generar en América Latina una herramienta que lo hicimos gracias a la asociación con nuestros colegas holandeses de Cultural Heritage Foundation, y bueno, desarrollamos todo un sistema de registro, administración, catalogación y difusión, sobre todo de difusión, la posibilidad de difundir, como veíamos ayer, ¿no es cierto?, en medios virtuales, la riqueza patrimonial. O sea, es una herramienta que permitiría a los museos latinoamericanos acceder a esto que es tan importante. Y por supuesto también, bueno, el registro y las imágenes para prevenir el tráfico ilícito o por lo menos lograr recuperar las piezas. Y esto por último, se los quería dejar, estas son las como principales publicaciones que hemos hecho. Todas estas se pueden encontrar en la página inicial de ILAM. El sitio de ILAM es facilísimo, es ilam.org. No hay mucho que perderse. Con respecto a los diversos patrimonios, acá se plantea la diversidad de los diversos patrimonios que existen. Hay una propuesta de actividad educativa para escuelas y para colegios. Y el patrimonio, el documento de abajo, que habla toda nuestra propuesta patrimonial y todo lo que expliqué un poco hoy de cómo se genera un recurso patrimonial, etcétera. Tenemos uno que es un pequeño, son como 6 hojitas de pasos para establecer un museo, es un checklist, que siempre sirve mucho de recordatorio, digamos, a qué es lo que hay que hacer. Bueno, está el libro mío, Un Museo Sostenible, que también se puede descargar. El patrimonio, bueno, aquí quedó medio mezclado, pero no importa. Hace un sistema de gestión de colecciones que se explica este software nuevo, y por último un documento viejo, pero que me han dicho que se ha usado mucho, que es vigencia, bueno, modelos de la nueva museología en América Latina.
donde se explican todos los modelos que hay desde su inicio, con los economuseos, que hay varios tipos, pasando, bueno, por todos, ¿no? Todos los museos comunitarios, los etcétera. Entonces, bueno, estos son un poco para que sepan que pueden contar con esta información de apoyo a su trabajo. Y bueno, Quilam ha venido hace 20 años haciendo esto, estamos yo creo que muy contentos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora y bueno, esperemos que seguir así y poder seguir aportando acá al patrimonio latinoamericano. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a Georgina por toda la generosidad bueno, pues muchas gracias a ustedes. Este ciclo, estos seminarios, para que lo sepan ustedes y nuestra audiencia en Facebook Live, los tenemos normalmente dentro de la programación del programa de la especialización. Pueden consultar la programación en nuestro sitio web de la universidad o en nuestro blog sostenibilidadmuseos.co. Gracias de nuevo, profesora Georgina, gracias a los profesores que nos acompañaron hoy. Gracias a Carlos por todo el apoyo y a todo el apoyo tras bambalinas desde la facultad, Karina Martínez y Nuri Hurtado, que nos permitieron tener toda la logística de este evento, y naturalmente gracias al apoyo de nuestra decana Lucero Zamudio, quien pues desde el primer día nos manda saludos muy especiales, y a quien saludamos y esperamos tener de nuevo entre nosotros en este equipo. Muchas gracias.